Me llamo Ángel Gari y desde finales de los años 60 he abordado la documentación histórica para investigar las creencias, la magia, la brujería, y para ello la antropología aplicada al estudio de las leyendas y de los mitos permite recoger la información, interpretarla y finalmente traducirla al lenguaje y a la forma de entender el mundo en el momento actual. El hombre en su evolución ha generado sus cosmovisiones en las sociedades a las que ha pertenecido, interpretando su entorno según las experiencias y los lugares que ha vivido en cada tiempo. Lugares donde representaron sus realidades, sus miedos. El Salto de Roldán está configurado por dos grandes rocas, la de Sen y la de Man, que ascienden hacia el cielo dominando el horizonte. Entre ellas, al fondo de una inmensa grieta, pasan las aguas turbulentas del río Flumen, generando numerosos remolinos. Evoca lo tectónico, lo incontrolable, el abismo y el caos, el inframundo. Para comprender los mitos y leyendas localizados en el Salto de Roldán, es necesario realizar una interpretación global de las creencias, mostrando su evolución desde la antigüedad a través de sus vestigios sagrados y cómo su influjo se ha proyectado en el territorio que le rodea. Este escenario, durante miles de años, ha sido polarizador de lo sagrado, en positivo o negativo, tanto pagano como cristiano. Sus primeros pobladores fueron cazadores-recolectores, cuyos vestigios de hace 7500 años se localizan en el yacimiento prehistórico ubicado en el barranco de Espantalobos. Y nos darían un punto no de arranque para la habitación de la zona. Tuvo que haber ocupación anterior, el problema es que no conocemos un punto bien conservado, pero sí de una cierta estabilización poblacional que sabemos que en esas fechas se está produciendo a lo largo de toda la cuenca del Ebro. Este sitio es un lugar de habitación, un lugar de uso esporádico a lo largo del año, muy especializado, de visitas recurrentes a lo largo de los años por un grupo, por una parte segregada de un grupo que tendría una habitación mayor, un poblado mayor, no sabemos dónde, y que desde luego conocería en sus correrías, por supuesto, también las peñas del Salto de Roldán. Estos grupos de cazadores-recolectores dejaron junto a las peñas del Salto de Roldán su impronta. En el abrigo conocido como La Raja, representaron fauna silvestre, 2 caprinos, un cérvido, un ovino y también la figura de un hombre. Es propio de un mundo todavía cazador que quizá está añorando la pérdida de esas formas de vida porque ya se está imponiendo la agricultura, la ganadería, es decir, están siendo conscientes de un cambio en sus formas de vida y se está plasmando en esas pinturas una cierta añoranza de esas épocas anteriores. Y quizá marcara, eso no podemos saberlo, pero tampoco podemos negarla, la relación de esta gente con un sitio que siempre ha tenido que ser llamativo para ellos,
por lo espectacular del terreno, por la grandiosidad de las piedras, que son precisamente las peñas del Salto de Roldán. Orientadas hacia el sur, pudo ser el primer espacio ritual de cazadores por estas tierras. Los dólmenes fueron un espacio de enterramiento de una sociedad sedentaria, con creencias vinculadas a las cosmovisiones en el más allá. En esta zona se localiza el Dolmen de la Piatra, muy próximo al Salto de Roldán. Con origen legendario, se encuentran los dólmenes de la Losa Mora, en Rodellar, relacionado con una hilandera que transportaba las losas que lo forman. Y el de la Caseta de las Brujas de Ibirque, a quienes se les atribuye su origen. Tradicionalmente se han interpretado o se han explicado pues como se podía, es decir, a través de unos vestigios, digamos, casi legendarios, haciéndoles referentes a antiguos príncipes de poblaciones anteriores. Había que explicarlo a través de lo que entonces se sabía o se creía saber. Por eso es muy normal que, si no es considerado como una tumba principesca, aunque en absoluto lo eran, sean considerados como recintos que tenían que ver con seres extraordinarios, como pudiera ser una bruja, es el caso del que comentábamos de Ibirque, o con una mora, una losa mora como el conocido de Rodellar, o muchos otros que reciben siempre nombres de este tipo. Al norte, en la zona conocida como Cienfuents, se encuentra la Cueva del Toro. El toro, animal vinculado a la fecundidad, da nombre a esta cueva. En ella se han localizado restos tardorromanos vinculados con la fertilidad. Ahí hemos recogido sigilata romana, hemos recogido numerario monetario romano del siglo IV, unas moneditas muy pequeñas, cerámica paleocristiana con impresiones, y también cerámica hispano-visigoda, o sea, es un tiempo de ocupación que perdura desde el siglo IV al siglo VI. Aparte de estos restos, pues apareció una sítula que pues aparece en cuevas francesas y está siempre ligada a cultos con el inframundo, a cultos de muertos y también a cultos de purificación con el agua. En la Cueva del Toro, la primera vez que la exploramos, cuando llegamos con el grupo de espeleología de Peñaguara, pues vecinos de Belsué nos comentaron que había un toro de oro oculto. Claro, naturalmente nosotros buscamos ese toro durante mucho tiempo, pero ese toro pues no localizamos, ¿no? Pero sí que pudimos encontrar, gracias a eso, pues estas monedas, estos otros restos que son importantes. Otro testimonio arqueológico de la dimensión sagrada del ciervo y del toro se encuentra en una pequeña ara romana localizada en el yacimiento de Puy-Pullín, en la que están representados estos animales. Relatos legendarios cuentan que el Salto de Roldán y el lugar de Santa Eulalia la Mayor estaban dominados por dos gigantas. El Roldán por la mítica hilandera que con un pie en cada roca controlaba el territorio con su colosal figura. Como hilandera, transformaba el copo en hilo que se descolgaba hasta llegar a unirse con las aguas del río Flumen. En la leyenda subyacen dos mensajes. La hilandera simbólicamente transformaba el caos en cosmos. El hilo constituía el nexo entre lo superior y lo inferior, superando así dicotomías insalvables. La segunda giganta, llamada la Mora, saltó desde el castillo de Santa Eulalia la Mayor
hasta la Piedra de los Moros de Ayera. Allí dejó marcados sus gigantescos pies, uno de ellos deforme, como las tradiciones atribuyen a algunas de estas entidades. Esta leyenda parece que de forma implícita vincula a la cristianización del lugar la huida de la mora hasta un nuevo espacio pagano asociado a la fertilidad. La importancia que tuvieron las creencias en la hilandera y la mora se muestra en la estrategia desplegada en el proceso de cristianización del territorio para borrar su carácter sagrado pagano y sustituirlo por uno nuevo, cristiano, de similar rango. Con este fin y tras la reconquista de Huesca, se construyeron sobre la Peña Sen 2 ermitas bajo la advocación del arcángel San Miguel, que renombró a esa peña y al conjunto como Peñas de San Miguel, denominación que ha llegado por tradición oral hasta el siglo XX. San Miguel es el capitán de los ejércitos, quien como Dios es el que en teoría va a hacer sonar la trompeta del juicio final y el que va a pesar las almas. Entonces no es nada de extrañar que las ermitas, las iglesias dedicadas a él estén en lo más alto. Mis amigos, los amantes del románico, me dicen cuando una ermita no se pasa a quién atribuirla y esté en alto o en cementerio, casi seguro que está dedicada a San Miguel. Así, la mítica hilandera metafóricamente pierde su territorio y su significado se difumina con el tiempo. Otro vestigio de cristianización de la zona se encuentra en el nombre de las poblaciones emplazadas en los lugares más altos de este territorio. Una Santa Eulalia de la Peña y otra Santa Eulalia la Mayor. La tradición pagana sobre las almas errantes se localiza también en el Salto de Roldán. Cuentan que de las entrañas de esta grieta, la noche del 1 de noviembre, fiesta de los muertos, salían las almas errantes, llamadas las almetas, que conducidas por el gigante Roldán en procesión se dirigían hacia la población de Sagarillo. Sus habitantes, para ahuyentarlas y evitar que entraran, les disparaban balas de cera bendecida. Este relato tiene su origen en la hueste antigua, o Santa Compaña, que en la Edad Media se creía estaba guiada por divinidades paganas como Diana, Herodiades, Bensocia y el cazador salvaje, entre otras. Las creencias sobre las almas errantes se vincularon con la Vía Láctea, camino que estas entidades seguían. Dada su importancia, la Iglesia inició su cristianización a partir del siglo IX, pasando progresivamente a denominarse Camino de Santiago. La leyenda no indica el camino que seguían las almetas, pero los topónimos que se encuentran entre la grieta de Roldán y Huesca muestran la estigmatización de la zona donde se hacían presentes las almas. El topónimo del infierno evoca el lugar donde estaban las almas condenadas. Otros remiten a la presencia del diablo, como el barranco del diablo, el puente del diablo, la higuera del diablo, el casco del diablo y la pileta del diablo. La Iglesia, durante los siglos siguientes, progresivamente fue sustituyendo a las divinidades paganas por el arcángel San Miguel y le atribuyó la función de psicopompo o conductor de almas. La estrategia seguida se concreta con las construcciones de iglesias bajo su advocación. La de Barluenga en el siglo XIII, construida sobre una necrópolis. En Huesca, la iglesia del convento de las Miguelas y la de Santa Cruz. Las iglesias de Ayera, de Lúsera y algo más distantes, San Miguel de Foces y San Miguel de Arquis. Son los contenidos de las pinturas de la iglesia de Barluenga los que permiten analizar el proceso de sustitución de creencias y mitos.
San Miguel cristianiza el monte Gargano en Italia, donde había cultos paganos vinculados con el toro. Imagen que se puede interpretar como metáfora de lo sucedido en Roldán, donde la Peña Sen pasó a denominarse Peña de San Miguel, y el toro sagrado está presente en la zona. Es una de las pinturas más bonitas que hay en San Miguel de Barluenga. Está en el lado meridional del templo, cuando está mirando uno al altar a la derecha, y en 2 registros se narra lo que le ocurre al pastor, porque Gargano es el nombre de un pastor, de una persona que pierde uno de sus toros. Entonces encarga a 2 arqueros que recuperen al toro, que lo asaeten y que recuperen al toro que se ha subido a un monte. El tema está en que San Miguel Arcángel está morando en ese monte, en esa altura. Como siempre ya lo tenemos otra vez en las alturas. Y cuando el arquero lanza su flecha, la flecha milagrosamente vuelve hacia él y se le clava en la frente. El registro inferior nos está contando, porque San Miguel interviene y habla con el obispo de Siponto y le dice qué es lo que ocurre. Ocurre otro milagro, el obispo le quita la flecha de la frente, aquella persona se salva, es lo que está reflejado en las pinturas, y la siguiente escena que va conjunta con esta es la dedicación del monte al arcángel San Miguel, donde le hacen una capilla y un altar. San Miguel, por supuesto, en lo alto, en lo más alto, porque aquel es su monte, y donde nos lo encontramos las ermitas en altura, no solamente ermitas, las capillas en altura dentro de las iglesias, porque también hay capillas dentro de torres, también están dedicadas a San Miguel. Siempre lo encontramos allá arriba. En otras pinturas aparece asistido por 2 ángeles que guían a las almas. Se le representa también pesándolas, es decir, enjuiciándolas, supeditándolas al poder de la nueva religión. Finalmente el arcángel se enfrenta y domina a los diablos y a otros seres del inframundo, representados en el bestiario. La iconografía del arcángel San Miguel en relación con las almas está muy extendida en esta zona. En la iglesia de Chibluco igualmente se le representa pesando a las almas, y se complementa con una cosmovisión que polariza el bien y el mal, situando a los ángeles a la derecha y a los demonios a la izquierda. En el retablo del siglo XVI del altar mayor del monasterio de Montearagón está representado el juicio final con la imagen de San Miguel, las almas y los diablos. En la capilla de San Miguel de la catedral se colocaron 2 cuadros pintados por José Luzán a mediados del siglo XVIII con la imagen del arcángel. La presencia de San Miguel también se encuentra en edificios civiles. En 1576 se instaló la campana de la ciudad de Huesca en el ayuntamiento, y en ella están representados el escudo de Huesca con la muesca de Roldán, San Miguel y otras figuras religiosas. Toda esta iconografía muestra la relevancia que durante siglos se le atribuyó a este arcángel y cómo se fue implantando su culto en la población. La Iglesia progresivamente incrementa el control sobre las almas, difundiendo la idea del purgatorio. El gran triunfo de Cluny, de la reforma cluniacense de los benedictinos del románico, fue gestionar la muerte, sin lugar a dudas. Antes de ellos las almas estaban vagando por el territorio, estaban atormentando a las personas. ¿Qué hace Cluny? Cluny las coloca en un sitio que llama purgatorio. Y a partir de ese momento dice, vamos a hacer misas por estas almas, las encaminaremos al cielo, no van a molestar a las personas, conseguiremos salvarlas y de paso con los óbolos que estamos consiguiendo, pues estamos dando sustento a la orden, construyendo iglesias. Bueno, el resultado es evidente, el románico triunfa. La rentabilidad de la muerte es magnífica con Cluny. Y para transmitir esta creencia, igual que hizo para la introducción de San Miguel, utilizó la pintura representando a las almas con vírgenes y santos como mediadores para redimir sus penas. La figura más difundida fue la Virgen del Carmen, pero también fueron intercesores otros santos como San Lorenzo, patrono de la ciudad.
a poca distancia del Salto de Roldán, se localiza el singular espacio de San Martín de la Val de Onsera, donde se funden las tradiciones paganas y cristianas en los ritos propiciadores de la fertilidad. A este recóndito lugar acudieron durante siglos, buscando remedio a los problemas de fertilidad, las gentes del entorno, nobles y el rey Pedro IV. En la pequeña iglesia de este monasterio, en el siglo XI, se realizaron los primeros exorcismos a endemoniadas de los que hay constancia en Aragón. Hasta principios del siglo XX, a las endemoniadas popularmente se les denominaba espiritadas o espirituadas, aludiendo a la posesión por las almas de los muertos, conectando con las creencias sobre esas presencias en los siglos anteriores. Los bestiarios, compuestos por imágenes de diablos, dragones, hidras, sirenas y otras figuras que simbolizan a las almas, representan las cosmovisiones populares y cultas sobre estos seres, transmitiendo diferentes creencias de esa sociedad. En este territorio se encuentran representaciones entre los siglos XI al XVI en la iglesia de Barluenga y en Huesca en los claustros de San Pedro el Viejo, el ayuntamiento y el Palacio de Villahermosa, entre otros. Igualmente, en diferentes espacios de casas tradicionales se han plasmado estas figuras. Los bestiarios cobran otra dimensión cuando algunos de esos seres se integran en la vida cotidiana con funciones protectoras. La pata de tejón, el león y la sirena, que en ocasiones se identificaba con el hada Melusina, pasaron a formar parte de las rastras de bautizar que eran utilizadas para proteger al niño recién nacido. La vigencia de las creencias en estos seres se muestra cuando la oración de las tres buenas fadas fue registrada por un notario de la ciudad de Huesca en el siglo XV. El control de los bestiarios se constituyó en un objetivo de la nueva religión. De todos los seres fantásticos que aparecen en ellos, fue el dragón el que suscitó más interés por su dominación, porque se tomó como representación del diablo. En algunas imágenes, las almas condenadas entraban al infierno a través de su boca. Figuras legendarias que dominaron al dragón se incorporaron al cristianismo, como San Jorge, que en numerosas representaciones aparece venciéndolo. Y en el contexto cristiano lo dominan San Miguel, Santa Margarita y Santa Marta. Volviendo a las cumbres de Roldán, estas de nuevo fueron el escenario donde el imaginario colectivo situó hazañas portentosas llevadas a cabo por figuras sobrenaturales o héroes legendarios, como San Miguel, San Martín e incluso Cristo, que fueron retados por el diablo a saltar de una peña a otra. Algunos relatos recogen que en el salto dejaron marcadas las huellas de sus cabalgaduras. La versión más fiel o cierta, si pudiésemos utilizar el término este, ¿no?, en estos temas, sería la de que San Miguel y San Martín se desafían. San Martín, que acuérdate que siempre va representado, es un general romano, va representado siempre a caballo, salta con su caballo desde la peña San Miguel a la peña Man. Mientras que San Miguel, no se sabe muy bien por qué, intenta saltar, pero lo hace con un buey, ¿no? No es precisamente el animal que cualquiera elegiría para saltar, y entonces va a saltar y no lo consigue. Entonces donde cae el buey, sus huellas se quedan marcadas en la piedra, ¿no? También la tradición oral
Ha situado en las cumbres de Roldán los conventículos de las brujas con el diablo, que se realizaban en determinadas fechas del año. La figura del héroe Roldán ocupa este espacio en el siglo XVIII, según la datación del origen de su nombre. A este personaje legendario se le atribuyen dos hazañas. Una, el haber generado la inmensa grieta con un golpe de su prodigiosa espada Durandarte, y otra, el haber saltado a lomos de su caballo desde la Peña Man a la de San Miguel para huir de sus enemigos. Los habitantes de la zona pasaron a denominar Roldán al gigante conductor de las almetas y San Roldán al protagonista de la hazaña, según recoge Madoz en el siglo XIX. Al no encontrarse vestigios de Roldán en las tradiciones anteriores ni en la toponimia, permite interpretar que fueron las élites cultas quienes situaron en este enclave las leyendas de Roldán. De todo lo anterior se deduce que las entidades mítico-legendarias, tanto paganas como cristianas, pierden intensidad con el paso del tiempo, y se atribuye a Roldán la generación de esta inmensa grieta y su control con el salto. Una característica común a bastantes de las figuras que aparecen en este territorio son sus proporciones gigantescas, como las hilanderas, la mora, el gigante conductor de almas, San Miguel asimilado a un gigante y el propio Roldán. Lo mismo sucede con el topónimo Zapatillas de San Martín, referido a dos grandes rocas que agigantan el tamaño de este santo. El miedo a los seres vinculados a lo sobrenatural y las desgracias que podían ocasionarles motivó a los habitantes de esta tierra a desplegar estrategias protectoras, como se muestra en las dovelas de la iglesia de Chibluco, donde están representados símbolos y figuras que se pueden interpretar como un esconjuro petrificado y permanente. El manual de exorcismo de Antonio Gascón ha sido utilizado por los párrocos tanto contra las plagas y tempestades como para la protección de la casa y animales domésticos. En el paisaje, dominando el horizonte, se encuentran cruces de término y torres de las iglesias, y en los pueblos símbolos en las casas, todo ello con una función protectora. Para comprender la visión que tuvieron de su entorno, es necesario pensar que estas creencias se han conservado y recreado en una sociedad agropecuaria tradicional, vigente hasta principios del siglo XX, en la que cobraban sentido impregnando el paisaje que les rodeaba. Las cosmovisiones también se han visto modificadas a lo largo de la historia por los distintos poderes, y por algunos escritores que han contado, reelaborado o manipulado contenidos mítico-legendarios de esta zona. Lo que sin duda todavía pervive es la impresión que causan estos escenarios, que atraen, que sobrecogen. Desde donde intentamos entender a través de sus estratos culturales aquellos mitos y leyendas que arraigaron con fuerza en ese modelo de sociedad tradicional, y en este territorio que hoy conocemos como el Salto de Roldán.